¿Qué novedad de cómo se desarrolló todo ayer y en lo que va del día de hoy? Hasta hoy aparentemente no ha habido mayores incidentes, los piquetes intermitentes se están dando, pero como te digo, los hechos represivos en ese sentido no se han dado, pero el fondo es tremendo, un poco de descalificación por un lado y de amedrentamiento. Yo te decía que, por ejemplo, difundió el gobierno una supuesta grabación hablando de que habría muertos como en el marzo paraguayo. No sé si recuerdan que en el 99 matan al vicepresidente paraguayo Luis María Argaña. Genera toda una semana movilizaciones que terminan con la muerte de 7 jóvenes activistas en la plaza. Entonces, eso queda como un ícono del discurso conservador de que, bueno, que no vuelva a suceder un marzo. Entonces, traer el fantasma de ese hecho de protesta pública y que culminó con esas muertes, que culminó con la salida del presidente, justamente con eso de fondo, ¿no? Cubas Grau en ese tiempo, es todo un fantasma que se trae de nuevo en una supuesta situación que en realidad era mentira, estaba fraguada, la gente que fue grabada después dijo que no era ese sentido, pero todo ese tipo de cosas se siguen tirando, ¿no? Generando este clima de amedrentamiento y de atemorización, ¿verdad? ¿Qué papel está jugando o ha aparecido en algún momento como líder político, digamos, el presidente derrocado, Lugo, en estos días? Y Lugo es senador por el Frente Guazú, es un referente en un sentido de que para mucha gente sigue siendo una persona muy representativa, pero en ese sentido en realidad hay una coalición importante dentro del Frente Guazú, que es una articulación de partidos y movimientos. Entonces tampoco él es como una figura, digamos, única o central, te voy a decir, sino que hace parte. ¿Sino que qué, perdón, lo último? Sino que hace parte, digo, no es como un liderazgo central en ese sentido, ¿no? Es uno de los referentes. ¿Y qué novedad con respecto al Frente Guazú y a la izquierda política, digamos, más allá de la fuerza y de la lucha permanente que muchas veces nos causa profundo dolor e impotencia, ¿no? Saber cómo se persigue, cómo se maltrata y cómo se asesina, incluso a un montón de militantes, campesinos, sindicales, sobre todo campesinos, ¿no? Pero hay una movida social muy importante que habrá que ver qué consigue o qué peso logra tener, porque el interlocutor parece muy fuerte y muy impune también, el gobierno paraguayo o los poderes paraguayos, también los poderes detrás del gobierno. Pero qué novedad en cuanto al brazo político, digamos, de todos estos movimientos sociales, en este caso el Frente Guazú o algún otro que aparezca, como para poder a nivel político también contrapesar tanta impunidad, ¿no? Y tanto hago lo que quiero, que pareciera ser la tónica todavía en Paraguay. Sí. Para darle más un dato, desde el 89, que es la salida de Stroessner del gobierno, han habido 180 asesinatos selectivos de activistas campesinos. 180. O sea, el nivel de violencia en ese sentido al movimiento campesino en general es enorme, vigente e impune. En ese sentido, yo creo que el Frente Guazú está haciendo un ejercicio interesante de trabajo desde el Parlamento. En estas votaciones presidenciales, la del año pasado, hizo su votación más exitosa en la izquierda paraguaya, ¿no? Entonces metieron tanto el Frente Guazú y también Avanza País, 7 parlamentarios en senadores, y así se está, creo, construyendo mucho en base a la articulación con los movimientos sociales. Creo que durante el gobierno Lugo, una de las cuestiones que no se pudo sostener por el ejercicio del poder fue la relación entre gobierno, partidos y movimientos, ¿no? Entonces está retomando bastante esto. Lo que yo creo que es interesante es el deterioro mismo de Cartes, ¿no? Cartes tuvo 1.200.000 votos y en este momento la imagen inicial que tenía de que iba a generar una serie de cambios y movimientos no se ha visto, sino al contrario, con esta cuestión de la continuidad de la represión hacia los sectores campesinos, los sectores más humildes, con el tema de las privatizaciones, de lo que afecta a esto a los movimientos sindicales. Hay toda un gran deterioro de su imagen, que contrasta, por ejemplo, unas encuestas que se hicieron hace más o menos 2 meses, donde se habló de cuál era el presidente que se consideraba de mejor gestión después de la salida de Stroessner, y seguía siendo Fernando Lugo. Entonces yo creo que hay, por un lado, un deterioro del consenso que generó Cartes en torno a su figura como un empresario exitoso, como un dirigente de fútbol también prestigiado, que en este momento se está viendo con sucesivas muy torpes intervenciones. La hizo una aquí en Montevideo cuando
se refiere a un eslogan país como Paraguay, un país fácil, y encima en ese comentario agrega como esas mujeres bonitas y fáciles, ¿no? ¿Quién dijo eso? Perdóname, Agustín. Fernando Lugo en el World Trade Center, aquí en un encuentro con empresarios uruguayos, no me acuerdo si fue hace 2 meses más o menos. ¿Lugo fue o Cartes? Perdón, Horacio Cartes. No, dijo Horacio Cartes. Esa es una intervención, después otra intervención que hizo hace menos de un mes en el Palacio de López, en el Palacio Presidencial, con empresarios brasileros, donde usó la expresión usen y abusen de Paraguay. Sí, eso lo recordamos. Entonces, bueno, y ese es un lema muy fuerte que en esta huelga se toma como una cuestión central, ¿no? Esa lógica, por un lado, torpe, por otro lado, despótica, y por otro lado, altamente capitalista en un sentido del lucro, de un sentido de lucro predominante en su mirada de gobierno. Entonces, eso Cartes no lo puede cubrir, porque en cada intervención el hombre no está acostumbrado a ser interpelado en la prensa. Entonces, ante la pregunta no sumisa de la prensa, queda con expresiones de ese tipo, ¿no? Otra, por decirte nomás una más, cuando le preguntan a él sobre su idea sobre diversidad sexual, dice: si llego a tener un hijo homosexual me pego un tiro en las bolas. Entonces el tipo tiene una visión conservadora casi que panóptica, ¿no? En todos los campos, y sistemáticamente en este tiempo ha sostenido ese tipo de intervenciones que fue generando mucha conflictividad con diferentes sectores, y estas reivindicaciones más estructurales que te digo, ¿no? La generación de la ley de alianza público-privada, la ley de militarización, ¿no? Todo esto de fondo mismo, porque Horacio Cartes de alguna manera representa la crisis del Partido Colorado, su crisis de liderazgo, su crisis de representación, su deterioro para generar nuevas prácticas, porque se da un cisma entre Horacio Cartes, que logra ser candidato presidencial vía una modificación del estatuto del Partido Colorado. Horacio Cartes se sabe, él nunca había votado antes de ser candidato a presidente, ni siquiera había votado. Se afilia al Partido Colorado y logra que se modifiquen los estatutos para que él pueda ser candidato a presidente vía una cantidad de dinero que él metió en la interna colorada enorme. ¿Qué pasa? Cuando él gana la presidencia en las votaciones, se genera un gran quiebre entre la lógica de seccionales de seccionales coloradas, que tienen una lógica fuertemente prebendaria, caudillista, y esta lógica mucho más empresarial, transnacionalizada y altamente mafiosa de Cartes, donde no logra articular. Es la lógica de sus empresas. Él tiene aproximadamente unos 20 gerentes de sus empresas metidos como asesores ad honorem en el gobierno, controlando todo el aparato del Ejecutivo. Entonces, tiene una alta demanda de los dirigentes de base colorados que piden meter a su gente, como históricamente ha sido, vía recomendaciones de los presidentes de seccionales, pero no entran porque, por otro lado, esta visión neoliberal de privatización y de venta colisiona con la lógica prebendaria histórica. Entonces, de fondo hay una gran crisis que se va agudizando dentro del Partido Colorado, el partido histórico de poder. Entonces pensamos que, si bien la izquierda está generando una articulación de nuevo con los movimientos sociales tras el periodo del gobierno de Lugo, a la vez, y quizás de manera más protagónica, es la crisis interna del Partido Colorado la que se va agudizando. Pensando en la manifestación de mañana aquí en Montevideo, frente al consulado, mañana 4:30 de la tarde, ahí en Boulevard, entre Charrúa y Canelones, ¿cuántos paraguayos residen en Uruguay? ¿Se sabe, tenés la cifra, Agustín, o un aproximado? Yo tengo un aproximado de 700 paraguayos. ¿En todo el país? En todo el país. Y yo te digo, ¿no? Es muy interesante lo que preguntas, porque solamente en Gran Buenos Aires hay 1.300.000. Entonces la comparación entre los flujos migratorios de Uruguay y Argentina es tan llamativo pensar qué pasa en la relación Paraguay-Uruguay, porque uno escucha mucho, desde los chistes de los hijos de Lugo hasta las disculpas por la triple alianza en la relación Paraguay-Uruguay desde Montevideo. Sin embargo, es toda una afinidad y una sintonía por desarrollar, ¿no?
¿Y cómo te sentís vos con respecto, digo, te hago una pregunta personal y semigrupal, si se quiere, ¿cómo te sentís vos y los demás integrantes de la coordinadora, los cuentos a tu alrededor, digamos, de tus compatriotas, acá en Uruguay con respecto al trato de la gente y a posible discriminación, como puede sufrir, según sus características, pueden sufrir todos los extranjeros? Mira, te doy una respuesta compleja en ese sentido, ¿no? Yo, por un lado, creo que hay una tremenda sensibilidad de la gente hacia lo paraguayo, hacia sectores en Uruguay, que lo tienen muy presente, muy sensible y muy posicionado, y eso es muy contenedor, ¿no? Cuando se da esa cuestión, a uno le genera como muchísimo hogar, por un lado, y eso se ve acá, se ve en esta acción, se ve en la solidaridad de las organizaciones, por un lado. Por otro lado, hay una enorme peyoratividad contra lo paraguayo, que uno lo escucha muchísimo en las asociaciones entre lo paraguayo, es Ciudad del Este, falsificado, pobreza, ignorancia. Entonces, en esa tensión uno se mueve, ¿no? Desde la necesidad de decir, la Triple Alianza es una cuestión que es un hecho histórico que todavía no lo podemos pensar en conjunto, hasta, bueno, Paraguay es mucho más que esa etiqueta, ¿no? Bueno, en tanto uruguayos nos hacemos cargo, te pedimos disculpas por ese tipo de estupideces de las cuales ningún país o ningún pueblo está libre, ese tipo de estereotipos, ese tipo de menosprecios que muchos nos avergüenzan. Ha sido un placer charlar contigo, Agustín, nuestra solidaridad. Vamos arriba, que se junte mucha gente mañana 4:30 entonces frente al consulado en Boulevard Artigas entre Charrúa y Canelones. Y bueno, y como siempre, desde acá seguimos atentos a todos los temas de América Latina y del hermano pueblo paraguayo, cuya realidad todavía mucho nos sigue doliendo, y esperamos una salida positiva de estos enormes problemas que sigue sufriendo, de estos enormes atropellos, ¿no? Porque da la sensación de que en esta pseudodemocracia que hay, todavía se vive en un clima de impunidad muy grande, pero bueno, hay que pelearla, por algún lado se empieza, por más que se esté en inferioridad de condiciones en un montón de aspectos como recursos o poderío estatal, etcétera. Así que un gran vamos arriba y un abrazo. Dale, genial, gracias por el espacio, gracias a vos. Agustín Barúa, de la Coordinadora Paraguay en Uruguay, mañana 4:30 entonces, en el marco de esta gran huelga general, con actividades que, como nos decía Agustín, ya entre ayer y hoy se vienen desarrollando. Mañana es la huelga en Paraguay, en un clima de tensión por razones obvias, por el estilo del gobierno paraguayo y por la represión que pudiera haber. No a la ley de privatización, no a la ley de militarización, liberar o juicio justo a los presos campesinos, sí a la reforma agraria. Son algunos puntos de la plataforma de esta huelga paraguaya, que tiene su brazo uruguayo en esta manifestación mañana 16:30 en el consulado, Boulevard Artigas 1191, entre Charrúa y Canelones. 11 de la mañana, 5 minutos.